Hola, bienvenidos a este nuevo tutorial. La propuesta de hoy, un vestido. Quédate conmigo hasta el final del vídeo. Tenía muchas ganas de coser un vestido de este estilo, por eso hoy comparto contigo este tutorial esperando que a ti también te guste tanto como a mí. Vas a encontrar en la casilla de información del vídeo un enlace a nuestro blog con más detalles sobre este proyecto y también algunos otros vídeos relacionados que te pueden ayudar a confeccionar tu vestido. Vamos ya, manos a la tela. Esta es la tela que vamos a usar hoy para hacer este vestido largo. Es una viscosa estampada muy fresquita y la puedes encontrar en tiendas Julián López. Para el patrón vamos a partir de la blusa base que puedes trazar a tu medida siguiendo el tutorial que te dejo enlazado en la casilla de información. Tenemos la espalda y el delantero y las modificaciones que vamos a hacer son las siguientes. Empezamos por el delantero. Si dividimos la sisa más o menos en 3 partes, en este punto es donde vamos a colocar el principio del tirante. Vamos a abrir la sisa hasta ese punto, llevándola aproximadamente 1 centímetro más abajo del trazado original, y el escote depende un poco de lo que tú quieras, si lo quieres más pronunciado o menos. La siguiente modificación, vamos a obviar esta pinza y desde ese punto de la sisa vamos a abrir el trazado del costado. ¿Cuánto lo vamos a abrir? Pues mira, tienes que tener en cuenta primero el ancho de la tela que estés usando y luego que a la altura de tu cadera el vestido tenga una anchura que te permita moverte con comodidad. Trazaríamos una línea recta hasta el largo deseado. Una vez hayas hecho estas modificaciones en el delantero, pruébatelo sobre el cuerpo. Comprueba que el escote te queda a la altura que tú quieres, que la sisa va a ser cómoda y que el tirante sale del punto que tú necesitas. Puedes hacerlo más alto para que solo tengas una tira pequeñita o puedes hacerlo más bajo. Voy a llevar los puntos del delantero a la espalda. Abrimos la sisa y luego el escote de la espalda puedes hacerlo redondito, puedes hacerlo también en pico, eso depende un poco de lo que a ti te guste. Con el costado haremos igual que en el delantero, abrimos por aquí hacia abajo. Una vez tengamos el delantero ya modificado, colocaremos la espalda sobre él y tomaremos esa misma inclinación. ¿Cuánta tela necesitas para el proyecto? Te recomendaría que compraras 2 largos, esto es la cantidad de tela que se corresponde con la medida que tienes desde aquí hasta el bajo de tu vestido multiplicado por 2. Cosas que tienes que tener en cuenta antes de cortar tu patrón. Fíjate que el ancho de donde vamos a poner el tirante sea el mismo tanto en el delantero como en la espalda, y que al probar tanto el delantero como la espalda sobre tu cuerpo, la separación entre ambos tirantes sea cómoda para ti. No vaya a ser que el tirante te quede muy pegado al hombro y se te caiga o se te quede demasiado cerca del cuerpo. Colocamos la tela derecho contra derecho y alineamos el centro del patrón con el doblez de la tela. Antes de coser las vistas vamos a aplicar en el escote una ligueta, que es esta tira finita que estás viendo, lleva pegamento por este lado y en medio lleva una especie de trencita hecha de hilo que, adherida a un escote o a una sisa, hará que no se deformen. Vamos a ir colocándola en su sitio y aplicando calor con la plancha sin vapor. Si no tienes ligueta, también puedes estabilizar esta zona pasando un pespunte recto por todo el escote. Hacemos igual en el escote de la espalda. Para los tirantes he cortado 2 tiras de 4 centímetros de ancho y esta mide 35 de largo. Me va a sobrar un poquito, pero he preferido hacerla larga. La doblamos derecho contra derecho y marcamos con la plancha. Vamos a la máquina y cosemos por aquí. Usamos un giraviés para volverla del derecho y volvemos a planchar.
Vamos a coser ahora las vistas. Tenemos la vista del delantero, derecho contra derecho, la hemos sujetado con alfileres todo alrededor y antes de coserla vamos a colocar los tirantes. Los metemos entre la vista y el cuerpo del vestido y los centramos en este punto. Vamos ahora a la máquina y cosemos toda esta parte. Aquí tenemos las vistas cosidas al delantero y antes de girarlas del derecho cortamos toda la tela sobrante alrededor del tirante, hacemos unos piquetes, giramos y planchamos. Hemos planchado toda la zona y hemos remallado las vistas y ambos costados de la pieza del delantero. Vamos ahora a la espalda. Colocamos de nuevo las vistas derecho contra derecho, ponemos alfileres y cosemos todo alrededor, pero antes hay que ponerle los tirantes. Para ello lo que hacemos es tomar la pieza del delantero, colocarla derecho contra derecho con respecto a la espalda y meter los tirantes aquí. Nos hemos probado ambas piezas sobre el cuerpo y sabemos ya cuál es el largo del tirante que necesitamos. Una vez lo tenemos ahí, vamos a la máquina y cosemos todo alrededor. Ya lo tenemos aquí cosido, cortamos el sobrante de tirante y también cortamos el sobrante de tela que tenemos por aquí, las esquinitas, y podemos rebajar también un poco este margen de costura. Igual que hemos hecho antes, hacemos piquetes en toda la zona curva, giramos del derecho y planchamos. A continuación sobrehilamos o remallamos toda la vista y luego los costados de la espalda. Ya tenemos aquí las vistas remalladas, también los costados del vestido, y ahora derecho contra derecho vamos a coser los costados. En esta zona de la sisa lo que hacemos es abrir las vistas y coser desde aquí hasta abajo. Cosemos tan solo hasta el punto donde hemos decidido que esté la apertura y por el momento dejamos esta otra parte abierta. Hacemos igual en el otro costado y nos vamos a la máquina. Hemos cosido ambos costados y hemos abierto la costura con la plancha, y a partir de aquí, que es donde empieza la apertura, lo que hemos hecho ha sido trasladar ese margen de costura a este lado haciendo un doblez que tenga el mismo ancho del margen de costura. Lo hemos marcado con la plancha, como puedes ver, y ahora nos vamos a la máquina. Vamos a empezar cosiendo desde abajo hasta arriba. Al llegar a este punto donde está la costura del costado, vamos a dar varias puntadas hacia adelante y hacia atrás y luego seguiremos bajando por este lado hasta el bajo del vestido. Y ya solo nos queda el bajo del vestido. Voy a sobrehilar toda esta zona y luego hacer un pequeño dobladillo de 1 centímetro o 1,5 centímetros. Al final del vídeo te enseño cómo me ha quedado. ¿Qué te ha parecido? Yo estoy deseando estrenarlo y estoy segura de que me voy a hacer más de uno de este estilo. Si te ha gustado la propuesta de hoy, dale a me gusta y compártela en tus redes sociales. Síguenos en Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest y también en Telegram, en la cuenta @menudonumerito. Como siempre, gracias por estar ahí.